Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hasta el momento no hay ningún estudiante conectado, por lo cual procedo con la explicación de la clase del día de hoy. Si no está de más mencionarles que la clase del día de hoy es a continuación referente al tema principal que identificaron el día de ayer. Recuerden que el día de ayer identificaron acerca de lo que es teorema de Pitágoras, también identificaron lo que son medidas indirectas, específicamente mediante lo que es el teorema de Pitágoras, y el día de hoy van a identificar lo que es reconocimiento de triángulos rectángulos, en la cual está basado principalmente en lo que es un teorema de Pitágoras, ¿no? En sí. Lo que es el reconocimiento de un triángulo rectángulo se basa en dos características clave: la presencia de un ángulo recto de 90 grados en sí, marcado con un pequeño cuadrado, que en general es la identificación, pues, ¿no? Y sobre todo la relación entre sus lados, que se debe cumplir específicamente lo que es el teorema de Pitágoras, donde se identifica que el cuadrado de la hipotenusa tendría que ser igual a la suma de sus catetos para poder identificar y poder reconocer un triángulo rectángulo. En su texto tienen lo siguiente: un triángulo de lados conocidos A, B y C es rectángulo si cumple el teorema de Pitágoras, en la cual, para saber si un triángulo es rectángulo, se puede hacer dos cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Las siguientes: se miden sus ángulos con un transportador para comprobar lo que es si alguno de ellos es recto. Al medir los ángulos del triángulo de la figura 6, esta es la figura que está detallando aquí de la información, se comprueba que el ángulo A mide 90 grados y por tanto el triángulo es rectángulo. Otro de las dos cosas que detalla lo que es el identificar lo que es un triángulo rectángulo está que si se conoce lo que es la medida de sus lados o se pueden medir, basta simplemente comprobar si se cumplen o no con el teorema de Pitágoras. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Específicamente, tienen que tener en cuenta lo siguiente adicional que está detallado en su texto, que indica que las medidas de los lados de un triángulo rectángulo son tres números que reciben el nombre de terna pitagórica. Por ejemplo, 3, 4 y 5 forman en sí una terna pitagórica, porque 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bien, también tienen adicional lo que son dos ejemplos que dan a conocer lo que es el reconocimiento de estos triángulos rectángulos, en la cual indica lo siguiente. Observa cómo se justifica lo que es delta ABC de la figura 7 es rectángulo. Observen la imagen, tiene cada uno de sus lados, tiene sus propias mediciones. En el triángulo ABC, la hipotenusa mide 13 centímetros. 13 centímetros es este lado de aquí, quiere decir que este es el lado más largo del triángulo, en la cual se indica que los catetos miden 5 centímetros y 12 centímetros respectivamente. Se comprueba que sí se cumple lo que es el teorema de Pitágoras de la siguiente manera: 13 al cuadrado, que prácticamente es la hipotenusa. 13 al cuadrado es la hipotenusa basándose en A. Luego tenemos que es igual a 169. Entonces, si es igual en las medidas, recuerden que el cuadrado de la hipotenusa tendría que ser igual a la suma de sus catetos. ¿Cuáles son sus catetos? En este caso son 12 y 5. 12 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 144, que es 12 por 12 144, y 5 por 5 25, es igual a 169. Como son iguales, como se pueden dar cuenta, si es un triángulo que es rectángulo también. Otro ejemplo indica lo siguiente. Observa cómo se comprueba sin dibujar si el triángulo de lados 4 centímetros, 3 centímetros y 2 centímetros es rectángulo o no. Si es rectángulo, la hipotenusa debe ser el lado mayor, el lado de 4 centímetros, y se debe cumplir el teorema de Pitágoras: 4 al cuadrado es igual al 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces se calcula que 4 al cuadrado es igual a 16
y 3 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual, 3 por 3 9, 2 por 2 es 4, por lo tanto 9 más 4 es 13. Ahora, como 16 es diferente al 13, no se cumple lo que es el teorema de Pitágoras, por tanto, el triángulo no es un rectángulo. Es decir, para la comprobación y reconocimiento de un triángulo rectángulo, se debe de cumplir eh, el cuadrado de la hipotenusa tendría que ser igual a la suma de sus catetos. Si no es igual, no es un triángulo rectángulo. Y si son iguales ambos cantidades, quiere decir que sí es un triángulo rectángulo, pues, ¿no? Bien, para que me puedan entender un poco más referente a lo que es el tema, detallé lo que es la actividad que indica verificar si los siguientes triángulos son o no rectángulos. ¿Cómo lo van a identificar? De la siguiente manera, ¿no? Recuerden, el cuadrado de la hipotenusa, al identificar si estos triángulos es un rectángulo o no, ¿cómo lo van a hacer? De la siguiente manera. Identificar cuál es el lado más largo, ¿no? En este caso viene a ser 5, ¿verdad? Entonces, este 5 es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? Es representada como h al cuadrado es igual al cuadrado más b al cuadrado. Ahora, representando h, la hipotenusa es 5 al cuadrado, es igual al cuadrado, uno de sus dos valores puede ser 3, en este caso 3 igual son los dos valores los más cortos, digámoslo así, más 4 al cuadrado. Entonces tenemos 5 al cuadrado, 5 por 5 es 25, es igual, 3 por 3 es 9, más 4 por 4, 16. Bien, entonces seguimos resolviendo. 25 es igual, 9 más 16 sería 25. Como son iguales, si es un triángulo rectángulo, entonces al encontrar el ángulo prácticamente en este ejemplo, los dos lados más cortos sería aquí principalmente, este sería el ángulo de este ejemplo, pues, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de sus catetos, por lo tanto, si es un triángulo rectángulo. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Solamente tienen que identificar sus lados nada más. Y recuerden que para ello tienen que cada uno de esos lados tienen que tener sus propias cantidades, sus propias mediciones. Ven, en este caso van a tener que identificar el lado más largo. ¿Cuál es el lado más largo? En este ejemplo sería 13 centímetros. Entonces, 13, lo mismo colocar aquí, 13 al cuadrado es igual los otros dos lados, eso sería 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Sí ven? 13 al cuadrado es 169, es igual, 12 al cuadrado es 144 más 25, 5 por 5, 25. Seguimos resolviendo, seguimos realizando lo que es la operación que nos indica que hay que sumar 144 más 25 sería 169. ¿Sí ven? Como se pueden dar cuenta, ambos son iguales, por lo tanto, sí es un triángulo rectángulo. Al identificar lo que es su ángulo, aquí está su ángulo, los dos lados más cortos serían, este es el ángulo específicamente de este ejemplo.
Así es como tienen que resolver y como tienen que identificar y reconocer lo que es un triángulo rectángulo, ¿no? Ahora van a identificar el ejemplo que está acá, si es o no un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Lo mismo, van a realizar el mismo procedimiento. Entonces, tenemos, ¿cuál es el lado más largo? En este caso sería 8. Tenemos 8 al cuadrado es igual 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, realizamos la operación. Recuerden, la base me indica el exponente, cuántas veces tengo que multiplicar la base. En este caso, 8 por 8 sería 64. ¿Me ven? Es igual 5 por 5 25 más 6 por 6 36. ¿Sí ven? Entonces, se sigue resolviendo. 64, 25 más 36. En este caso es 61. Entonces, como no son iguales, entonces no es un triángulo rectángulo, es decir, que no hay un ángulo recto en este ejemplo, no hay una determinación o un reconocimiento de un ángulo recto en este ejemplo. Por lo tanto, 64 es diferente como a 61. ¿Cómo lo van a identificar que es diferente? De la siguiente manera. Así, diferente es diferente es diferente. Así como ustedes tienen en su texto. Así, como 16 es diferente a 13, no se cumple el teorema de Pitágoras, por tanto, el triángulo no es un rectángulo. ¿Sí ven? Esto tienen que tener en cuenta, chicos. Como 16 es diferente al 13, no se cumple el teorema de Pitágoras, por tanto, el triángulo no es un rectángulo, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Y lo que es la actividad, ambos, los dos primeros ejemplos, sí son lo que es un triángulo rectángulo, sí es un triángulo rectángulo, entonces vamos a colocar aquí. Si es un triángulo rectángulo, acá también es un triángulo rectángulo, luego tenemos acá lo que es, no es un triángulo rectángulo, por lo cual no hay un ángulo recto en este ejemplo, es diferente. 64 es diferente a 61, por lo tanto, no es un triángulo rectángulo y tampoco no hay una identificación de un ángulo recto en este ejemplo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, estimados estudiantes, a la hora de resolver lo que es su tarea. Su tarea, como se pueden dar cuenta, determina sin hacer el dibujo si son triángulos rectángulos, los triángulos cuyos lados tienen las medidas. Estas son las medidas. Van a ser el mismo procedimiento. La única diferencia es que no tienen que realizar lo que es la figura, solamente realizar lo que es el procedimiento, que es este que está aquí, como se pueden dar cuenta. Solamente tienen que hacer el procedimiento, identificar cuál sería el lado más largo del ejemplo que está en pantalla y sobre todo identificar si es o no un triángulo rectángulo. Ustedes tienen que identificar si es y si no es y por qué y sobre todo realizar lo que es el procedimiento que tiene cada uno de ellos, ¿no? Ahora, si ustedes gustan, pueden realizar lo que es la figura en cada uno de los ejercicios. Pueden hacer lo que es la figura, la pueden hacer, no hay ningún inconveniente, la pueden hacer la figura para que ustedes tengan se les haga mucho más fácil y sobre todo sea mejor presentación, si la desean hacer. Si no, no hay ningún inconveniente en que no realicen lo que es la imagen, lo que detalla lo que es el triángulo rectángulo. Si no lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente, solamente hacen el procedimiento que conlleva cada una del reconocimiento si son o no son triángulos rectángulos. Eso tengan en cuenta, chicos, para que ustedes realicen lo que es su tarea
porque lo que es actividad ya la tienen resuelta. Y ya está resuelta, solamente realizar lo que es mejor presentación y subirla a plataforma. Eso sí, recuerden realizar el procedimiento que se conlleva a cada uno de los temas, chicos. Todos los temas tienen su propio procedimiento para que ustedes puedan resolver. Recuerden eso, por favor. Todos los temas tienen sus propios procedimientos que ustedes tienen que realizar para que se pueda calificar de la manera correcta, pues, ¿no? Realizar el procedimiento, recuerden que se califica también la presentación de sus trabajos. Ustedes tienen que tener en cuenta todo eso. Bien, esta ha sido la clase del día de hoy, chicos. Recuerden que cualquier inquietud igual me pueden indicar por medio de plataformas que con gusto voy a responder a cualquiera de sus inquietudes. eh, y sobre todo, que no olviden justificar lo que son sus trabajos atrasados. He revisado algunos trabajos que no están justificados, por lo cual no son calificados sobre 10, sino que tuve que tener un justificativo para poder ser calificado de la manera correcta. Bien, mañana continuamos con otro tema que también está basado en lo que es teorema de Pitágoras. Recuerden que este es otro procedimiento. El día de ayer conocieron lo que es concepto de definición sobre lo que es teorema de Pitágoras. También identificaron cómo demostrar gráficamente, geométricamente, lo que es la relación entre lo que es teorema de Pitágoras, cuáles son sus pasos que se deben de realizar, de identificar, y también lo que son las medidas indirectas que se conllevan mediante lo que es un teorema de Pitágoras, y el día de hoy para lo que es el reconocimiento de triángulos rectángulos. Entonces, todo esto va en un conjunto para que ustedes puedan también resolver lo que es los ejercicios que están basados para el día de mañana. ¿Sí? Bien, chicos, bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita tarde.